Blanca, que son casi 70 hectáreas, y en los años 2000 iniciamos a desarrollar en esta área, que es Casandra, que estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar. Aquí iniciamos con proyectos de plantaciones, viveros como este de más de 1 millón de plantas, donde iniciamos nuestra plantación. Posteriormente buscamos irnos, desde un inicio el proyecto iba para que buscáramos cafés diferenciados, cafés de calidad, por tener estas condiciones climatológicas, de altitud, de suelos, muy característicos para nosotros. Y lo iniciamos, tratamos desde un inicio también de hacer esa recolección de solo el cereza maduro, para que tu café, al llevarlo al proceso de beneficio, como bien lo dice el nombre, beneficio, darle el beneficio extra a ese grano, lo lleváramos así desde la recolección, que es manual también para nosotros. De aquí han salido los dos de la finca y entrado pasado por este beneficio, han salido los dos premios de tasa de excelencia, 2015 y 2017. Casi sé en qué tanque se metió ese café, ¿no? En el tanque 1. Y después siguió su proceso. Fue un secado lento, se inició con un secado de 40 grados y se continuó con el secado a 50, 55 grados. Se hizo 30 horas de secado. Este beneficio tiene 6 personas de planta y 5 eventuales. Con ellos trabajan los 3 turnos. Sí, bueno, nosotros en Casandra tenemos nuestro propio blend que le llamamos el Casandra Special, que es nuestro blend. En él tenemos nuestros lotes que están plantados con diferentes variedades. Principalmente tenemos el Caturra, el Costa Rica, hoy en día Sarchimores, y unos lotes diferentes que es donde manejamos otros cafés hacia otros mercados, que es por ejemplo el Pacamara. Eso es nuestro blend. De allí, al momento de ser plantados, el cuidado que nosotros tenemos es que, bueno, también le damos a la planta lo que la planta necesita para producir. No le tratamos de dar ni más ni menos. ¿Cómo puedes obtener un café como los que nosotros procesamos? Pues con un debido cuidado desde el campo, desde que la cereza llegue bien seleccionada, solo café maduro, las variedades que tenemos plantadas en las fincas, el orden, el tiempo que pasa entre que se corte el café y se trae el beneficio y se procesa, para que no sufra daños, porque todo te afecta el café, todo el exceso de tiempo para empezarlo a procesar, el que detalles a lo mejor tan simples como que el transporte donde se va a manejar el café, pues que no esté contaminado, que no se haya ocupado, por ejemplo, para cargar basura o leña y después le eches sin que haya un lavado o un correcto manejo del transporte, pues ahí le eches el café, probablemente que el café vas a ver mal, ¿no? O sea, lo vas a contaminar. Café de especialidad es un café que hemos procesado de manera diferente a los demás. Es nuestro proceso.
Para nosotros no es hacer un proceso diferente, para nosotros es hacer nuestro proceso Cassandra, por llamarlo de alguna manera, que es tratar tus plantas, seleccionar las mejores semillas para llevarlas a campo de acuerdo a las variedades que has visto que se han desarrollado bien en estos suelos. Una vez que tienes la planta sana, adecuada para llevarla a campo, plantarla, darle su cuidado. Cuando llegan los momentos de recolección, recolectar ese cereza maduro y llevarlo al proceso de beneficio. Ahí en el beneficio darle el proceso adecuado para conservar esa calidad que traes desde el inicio y poder llevar al cliente y transmitir todo esto que estamos haciendo desde un principio, cuidando el medio ambiente, haciendo nuestros procesos amigables con el medio ambiente, con la sociedad, con los trabajadores, conservando el recurso hídrico, la flora, la fauna. Hoy en día, con orgullo te puedo decir que ese café está siendo el café premiado a nivel nacional e internacional, que hemos logrado premios también en algunas ferias en la Specialty Coffee. Así es como llegamos hasta estos momentos aquí en Finca Cassandra.